nosotros la evaluación la tenemos ya la próxima semana. Entonces, hoy día yo termino con el contenido. Yo en la próxima clase les voy a dar un cuestionario para que ustedes vayan revisando, ¿cierto?, los contenidos que hemos visto, etcétera, para que se desarrolle en clase, para que me vayan preguntando a mí, en caso de cualquier duda que tengan. Y ya la clase subsiguiente, o la clase del viernes de la próxima semana, nosotros vamos a tener la evaluación. Va a ser una prueba tipo test. Entonces, por eso es importante que estén como bien, bueno, que revisen el material, ¿cierto? Que desarrollen el cuestionario que les voy a mandar ya, que vamos a poder comenzar a desarrollar el día viernes, que vamos a revisar el día lunes, de manera que eh, puedan llegar en muy buenas condiciones a la evaluación, por la segunda. Y ya después de la tercera evaluación yo les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer. Eso. Bien, nosotros en la clase pasada, ¿cierto? Habíamos avanzado bastante en relación a lo que es el procedimiento de constitución de una concesión de explotación, ¿cierto? Yo les señalaba que nosotros teníamos que tener un pedimento, que era este escrito que nosotros, perdón, una manifestación, que era el escrito que nosotros íbamos presentando al tribunal a objeto de que se nos otorgara la concesión. Eh, y por supuesto nosotros teníamos que ir cumpliendo con una serie de etapas que eran propias de lo que era la tramitación ante el tribunal de esta cuestión, ¿ya? Eh, Nosotros, al igual que en lo que era la concesión de exploración, teníamos que generar las inscripciones y efectuar las publicaciones. ¿Por qué era importante esta cuestión? Porque cuando nosotros inscribíamos en el registro conservador de minas y publicábamos en el boletín oficial de minería, nosotros dábamos cumplimiento con el expresar o el señalar, ¿cierto?, lo que era la vida registral de, nuestro, de nuestra concesión. La concesión, como tal, yo les digo, es un acto de naturaleza judicial. Se busca que exista mucha independencia, mucha imparcialidad en cuanto al otorgamiento de la concesión, y se busca que exista mucha transparencia. Y esa cuestión resulta fundamental. Cuando tú hablas de que puedes inscribir, lo que estás diciendo es que cualquier persona puede tomar conocimiento a través de un registro público. Y ello también tiene como consecuencia que tú puedas transferir y que tú puedas transmitir. Esto quiere decir que transferir significa que por acto entre vivos tú puedes vender la concesión, ¿cierto? Y transmitir significa que por causa de muerte tú la concesión la transmites a quienes son tus herederos. Por tanto, si tú falleces en el proceso de otorgar una concesión, o en el proceso de tramitación de concesión, eso tú no lo pierdes, sino que lo transmites a tu heredero. Es más, o sea, cuando se haga el inventario de la posesión efectiva de la herencia, se tienen que incorporar derechos como eso, porque es un derecho que nosotros tenemos sobre un bien, y particularmente sobre un bien inmueble. ¿Ya? Ahora, cuando tú inscribes, también se te van otorgando una serie de derechos. Tú puedes reconocer la concesión, ¿cierto? Eh, Tú puedes explotar, por supuesto, y esto quiere decir que tú podrás comercializar lo que es los minerales que tú justamente estás explotando. eh, y por supuesto, si a ti no te permiten el ingreso como tal, tú puedes solicitar el auxilio de la fuerza pública respecto a quién es dueño del predio superficial. Acuérdense que aquí nosotros siempre tenemos, ¿cierto?, un debate, o existe una cuestión que puede llamar a debate, y es que nosotros tengamos dos titulares de dominio respecto a un mismo bien. Por una parte, nosotros tenemos quién es dueño del predio superficial, y este dueño del predio superficial es una persona que la ley le impone, ¿cierto?, la obligación de respetar y acoger todo lo que se le solicita en ese sentido. Y por otro lado, nosotros tenemos quiénes son los titulares de la concesión, quienes van en vías para adquirir el dominio a través de la concesión. Súper importante
cuando nosotros ya hemos solicitado, ¿cierto?, que el tribunal nos otorgue la concesión, cuando ya hemos practicado las inscripciones, cuando hemos efectuado las publicaciones, es que eh, nosotros efectuemos lo que se denomina la solicitud de mensura, eh, que no es más que una solicitud de medición, ¿ya? Eh, Cuando nosotros acompañamos la solicitud de mensura, tenemos que señalar el ingeniero civil en minas que se va a hacer cargo o perito mensurador. Y para este efecto, Cernagiomín tiene una nómina de profesionales que pueden hacer estos trabajos. Independiente que Cernagiomín entregue la nómina, y a pesar de que tú lo contratas y tú le pagas al perito, tú no le puedes hacer, o respecto a esta persona, tú no puedes emitir tantas instrucciones, toda vez que lo que se busca de la mensura como tal es que sea súper objetiva, que sea súper precisa, que sea súper concreta. ¿Por qué razón? Porque solo y solo de esa forma nosotros entendemos, ¿cierto?, que tu concesión va a ser muy poco cuestionada, muy poco objetada. Como yo les mencioné en alguna oportunidad, lo que hacen los tribunales es tratar temas de un punto de vista jurídico, técnico jurídico, pero los tribunales como tal no saben de mensura, no saben de cuestiones propias, ¿cierto?, de minería, eso a personas que saben de estas materias. Entonces, se depende mucho justamente de esta información técnica minera, de Cernagiomín. Eh, y ahí, cuando tú haces un análisis o cuando tú contratas a este perito o ingeniero civil en minas que se encuentra a cargo de la mensura, él tiene que hacer toda una, a ver, tiene que hacer todo un desarrollo de cómo justifica, ¿cierto?, que a él se le otorgue o que a ti se te otorgue una concesión en los términos que estás solicitando. Tiene que estar completamente acreditado, ¿cierto? Tiene que estar completamente acreditada la base de cálculo, y también tiene que haber una exposición en los mismos informes, ¿cierto? Respecto a la pertinencia o no pertinencia de que se otorgue la concesión en los términos solicitados, ya sea de forma parcial o total. También se podría dar que el perito considere que existe una superposición, y eso puede ser un elemento bastante conflictuado desde el punto de vista del otorgamiento de la concesión. Cuando nosotros hablamos de una superposición, hablamos de que usted trata de constituir una concesión minera por sobre otra concesión minera o sobre otra concesión minera, ya sea de forma total o parcial. Eh, y eso, como tal, genera un conflicto que es bastante importante porque, claro, hay otra persona que es titular de una concesión, eh, que tiene un derecho reconocido por el Estado en este sentido, y esta persona estaría perdiendo justamente el derecho que tiene porque se está constituyendo a su vez una nueva concesión. Una cuestión como esta tiene que ser informada por el perito o por el ingeniero civil en mina, pero puede que se le pase, sí, puede que se le pase. O a lo mejor podría haber una mala intención en este sentido, si uno quisiera ver un poco más allá, sí, también podría haber una mala intención. Por eso que es muy importante que el informe que evacúa el perito sea un informe, ¿cierto?, que sea súper objetivo. Porque de caso contrario, acuérdense lo que yo les digo, finalmente los tribunales lo que vienen a hacer es apoyarse mucho en información que es técnica, pero no técnica jurídica, sino que técnica que dice relación con otro tipo de cuestiones. Ahora, cuando tú efectúas tu solicitud de mensura, de medición, y tú le encomiendas el trabajo justamente al perito mensurador, y este evacúa el informe y lo expresa al tribunal, ¿cierto? Se puede dar esta situación de que el perito diga, oiga, ¿sabe qué? Aquí hay que generar esta enmienda o esta rectificación. O también se podría dar la situación de que no fuese necesario que se hiciese nada, porque la mensura como tal está bien desarrollada, ¿cierto?
hay un correcto cálculo de lo que serían los límites, la forma de la concesión es correcta, se hacen ver cuáles son las concesiones contiguas y cuáles son los límites de las concesiones contiguas, etcétera. Entonces, en esa lógica, no habría ningún tipo de inconveniente. Ahora, si el perito declara que existe superposición, que tú estás solicitando una concesión, el perito mensuró en base a lo que tú solicitaste, y a su vez tú quieres constituir sobre otra concesión, ya sea en forma total o parcial, eh, una cuestión de esa naturaleza es una cuestión que el tribunal, o respecto al cual el tribunal se pronuncia, te dice, ¿sabe qué? Yo quiero que usted esto que está acá lo enmiende. Yo quiero que usted esto que está acá lo rectifique. Porque en los términos que usted está requiriendo la concesión, yo no se la puedo otorgar, porque justamente se está generando una superposición. Eh, y se puede dar ya sea porque justamente existe un error, o de frentón porque existe una mala intención. Aquí acuérdense que cuando nosotros constituimos concesiones, finalmente nosotros constituimos concesiones, pero el proceso de constitución de la concesión como tal es gratuito. Es más, cuando tú constituyes una concesión, si bien la patente se paga de forma anual y anticipada, tú lo que pagas cuando constituyes, ¿cierto? Es un proporcional. Si nosotros, por ejemplo, fuésemos a constituir ahora una concesión y nos otorgaran a través de una sentencia la concesión, no sé, en el mes de diciembre, nosotros pagaríamos el proporcional por el año 2021. Por tanto, usted dice, oye, yo pagué un monto súper bajo en cuanto a la constitución de la concesión. Sí, claro, tú pagas un monto muy bajo, porque por una parte es extensión territorial y por otra parte es proporcionalidad en cuanto al año. Ahora, ya cuando tienes la concesión ya tienes que pagar el año completo, pero por eso yo les menciono que constituir es económico, a excepción de la mano de obra, pero constituir la concesión como tal es muy económico. Entonces, no sé, puede que la ambición sea bastante grande en cuanto a constituir una concesión que realmente no sea la que corresponde. Ahora, si se genera esta superposición, que esto que yo les comento que es nada más que constituir una concesión sobre otra concesión, ya sea de forma total o parcial, eh, Senajomín tiene la obligación de informar y en este sentido el tribunal tiene que solicitar que se rectifique y si no se tendrá por no presentada la manifestación. Pero si no hay ningún tipo de problema, lo que tiene que hacer el tribunal es solicitar que se publique la mensura. Y cuando se publica la mensura, ello tiene una finalidad que es bastante específica. La finalidad de la publicidad de la mensura es que esto se dé a conocer, es que esto se publicite, de manera que cualquier persona cuyos intereses pudiesen estar afectados generase la debida objeción. Y eso que está ahí se denomina como tal oposición o objeción a la mensura. Y cuando existe un tercero que dice, oiga, sabe que yo me vengo en oponer, ¿cierto? A lo que se está mensurando, toda vez que lo que se está mensurando va sobre un terreno que es, o una concesión que es propia, eh, toda vez que se ve afectado justamente el derecho de propiedad de este titular de concesión, este procedimiento que nosotros teníamos, que era un procedimiento voluntario, que es un procedimiento que solo viene a constatar distintas situaciones, que solamente viene a certificar que las cosas se vayan haciendo como corresponde, en los plazos que corresponde y en la forma que corresponde, se transforma en un procedimiento que es contencioso. ¿Qué quiere decir que sea contencioso? Que aquí ya hay conflicto. Y, y la cuestión es muy relevante porque cuando tú solicitas o generas oposición a la mensura, dentro del mismo juicio que se está tramitando, se tramita otro juicio que es un juicio de naturaleza sumaria, y sumario significa que es un juicio de tramitación rápida, expedita, y este juicio o la interposición de esta oposición inmediatamente paraliza la tramitación de la actual solicitud de concesión de explotación. La sola interposición de la demanda, o sea, la sola interposición de la oposición, paraliza
esta concesión que tú estás solicitando y la paraliza por un plazo de 3 meses, que se entiende que será el plazo, ¿cierto?, respecto al cual se tiene que rendir prueba y que daría cuenta de que existe esta superposición. ¿Cuáles son las pruebas en este juicio? Que se encuentran las debidas inscripciones en el registro conservador de minas, ¿cierto? Y que se han efectuado las publicaciones en el Boletín Oficial de Minería. Si tú, a través de una oposición a la mensura, logras acreditar que esto previamente ya había sido concedido, que ya está inscrito, se tiene que acoger tu solicitud de oposición y se tiene que modificar o bien dejar sin efecto este actual pedimento. No hay, no hay de otra acá. No hay otra interpretación acá. Ahora, si llegasen a no acoger la solicitud, tú sigues con tu tramitación. No hay inconveniente. Ahora, cuando se habla de que se suspende la tramitación del juicio, finalmente se suspende la tramitación del juicio, finalmente se suspende el otorgamiento de lo que es la concesión como tal. Pero eh, no se suspende la explotación. La explotación se sigue manteniendo. Y eso es bien llamativo porque, claro, tú cuando generas oposición, tú suspendes la tramitación, pero no suspendes la explotación. Ahora, esta es una cuestión ya en que cada quien va viendo cómo funciona, pero si tú eres el titular de una concesión que a ti te demandan y tú a lo mejor sabes que la otra parte tiene argumentos que son bastante fundados, e incluso a lo mejor tiene alguna certeza de que tú estás mal, tú mismo analizas si continúas, ¿cierto?, con la explotación, tú mismo analizas si continúas con la inversión. Acuérdense que, como lo comentábamos el otro día, el negocio desde el punto de vista minero se proyecta a un mediano y un largo plazo, es un negocio de un largo aliento, donde la utilidad, ¿cierto?, se obtiene justamente en plazos que son más o menos extensos. Eh, entonces, respecto a de la concesión como tal, habría que ver si conviene, ¿cierto?, seguir con la explotación, po. Habría que ver qué tan pertinente es seguir justamente con esta explotación. Sin perjuicio de eso, lo que tenemos acá, ¿cierto?, es una suerte de paralización de procedimiento, y eso sí o sí ocurre. Y ahí el tribunal se tiene que pronunciar, pues se tiene que pronunciar si tú estás concesionando de forma correcta o no estás concesionando de forma correcta. Si es idóneo lo que estás haciendo o no es idóneo lo que estás haciendo. Eh, ahora, imaginemos que tú enmendaste, tú rectificaste, o bien la mensura no tenía ningún tipo de inconveniente. O sea, justamente tú estabas mensurando sin que existiera superposición, sin que hubiera una mensura sobre otra mensura. En ese caso, ¿cierto? Lo que tiene que hacer el tribunal es proceder a dictar sentencia. Y acuérdense que las concesiones en nuestro país son concesiones judiciales, por tanto, tú obtienes una concesión en la medida que se obtenga o que una sentencia judicial así lo establezca. La sentencia como tal tiene 3 etapas. En primer término, tú tienes una parte expositiva, que es un resumen de todo logrado en el juicio. Posteriormente, hay una parte considerativa que dice relación con los razonamientos que llevan a fundamentar una decisión. Y finalmente, nosotros tenemos la parte decisoria o resolutiva. Y en la parte decisoria o resolutiva es donde se establece si es procedente o no es procedente que a una persona se le otorgue la concesión. Recuerden que
acá, más que rendir pruebas, lo que se hace es una cierta constatación de hechos, una cierta constatación de antecedentes, que se hayan efectuado las inscripciones, las publicaciones, que la mensura sea correcta, que se haya publicado, que no se haya generado oposición, eh, que la solicitud de mensura se haya realizado dentro de los plazos, una vez presentada la manifestación dentro del día 200 y el 220. Entonces se va generando esta suerte de certificación. Eh, Cuando se dicta la sentencia, lo que hace la sentencia es expresar si se acoge o no se acoge la solicitud de concesión. Y si la sentencia dice que se acoge la solicitud de concesión, eh, tú tienes que esperar a que transcurra un plazo de 10 días desde que se genera la notificación para que se dicte la, para que esta sentencia adquiera el carácter de firme. Esto quiere decir un carácter de inamovible. Se ocupa ahí un término técnico que se denomina deshacimiento del tribunal. Por tanto, la sentencia ya no se puede modificar y en caso que no se pueda modificar, tú ya puedes decir que tienes tú eres titular de una concesión. Ahora, tú realizas ahí la inscripción en el registro conservador de minas de la concesión como tal, efectúas la publicación en el boletín oficial de minería y ahí tú ya vas cumpliendo con los requisitos propios. Y con eso se va cerrando. Ahora, hay una cuestión que es bien relevante desde el punto de vista minero. Yo le he dicho que aquí este procedimiento es bien atípico por distintas cosas. De partida va estableciendo plazos que uno no lo encuentra en ningún otro lado. Estos plazos de 8 días que son corridos y fatales, ¿cierto? Eso significa que no se suspenden durante los días feriados. Eh, Entrega este concepto de lo que serían los errores subsanables o insubsanables. Errores que podemos enmendar y errores que no podríamos enmendar. Nos obliga a realizar inscripciones antes de que nosotros obtengamos la sentencia en el Boletín Oficial de Minería y efectuamos la publicación también en el Boletín Oficial de Minería antes de que esté terminada la sentencia. Podemos transferir este proceso de constitución de concesión, sin perjuicio que todavía nosotros no hemos llegado a la sentencia, porque puede que la sentencia del tribunal no tenga la convicción que le permita otorgarme la concesión. Pero esto lo podemos hacer igualmente. Ahora, como el derecho es bastante lógico, todas las cosas tienen una razón de ser, o todas las cuestiones tienen una razón de ser. Nosotros efectuamos publicación a objeto de que cualquier persona pueda tomar conocimiento de lo que se está haciendo en el ámbito minero y en el otorgamiento de la concesión. Entonces basta mantenerte leyendo permanentemente el Boletín Oficial de Minería para, a través de un medio que es asequible, eh, interiorizarte de lo que está ocurriendo desde el punto de vista del otorgamiento de una concesión. Y si a lo mejor hubiera cualquier tipo de duda o uno quisiera tener mucho más certeza, tú siempre te puedes dirigir al registro conservador de minas, donde hay un registro público que te muestra lo que se ha inscrito y lo que no se ha inscrito. Pero puede ser que a una persona se le pase esto. Una persona que es titular de una concesión previamente constituida, se le pase esta cuestión. Puede ocurrir que a lo mejor esta persona no le presta atención, puede ocurrir que a lo mejor esta persona haya fallecido y sus herederos, que son titulares de esta concesión previamente constituida, no tengan idea o desconozcan cómo se realiza este proceso de interiorizarse de las concesiones que se están constituyendo y eventualmente de las defensas de las concesiones. Eh, y claro, se podría dar que se inscribiese con una superposición, que se publicara, que se inscribiera y nadie objetara. Incluso se dictara la sentencia y nadie objetara. Y eso claramente, ¿cierto?, generaría un perjuicio para quien previamente ha tenido constituida una concesión. O sea, es bien rara la ley porque el procedimiento busca que haya publicidad, busca que haya inscripción,
pero si intencionalmente o bien por error se inscribe una posición, una concesión con superposición respecto de otra, también lo permite. Y justamente eh, otorga la carga a quien es titular de la concesión anterior a que esta persona vaya a solicitar la nulidad. Y dice, ¿sabe qué? Usted siéntase en libertad de solicitar que esto se deje sin efecto, porque claramente se está afectando su derecho, y no cualquier derecho, sino que se está afectando el derecho de propiedad, el derecho de propiedad que usted tiene respecto a su concesión. En este sentido, precaviendo una cuestión de este tipo, de esta naturaleza, la ley eh, ha establecido un mecanismo que es bien interesante, ¿cierto? A través del cual se puede dejar sin efecto una concesión que ya ha sido constituida a través de una sentencia judicial. Y es justamente a través de una demanda donde la persona que se entiende como titular de esta concesión, que, que se ha visto afectada porque se ha constituido a su vez una nueva concesión, puede demandar, justamente, puede demandar y demandando solicita que se deje sin efecto esta nueva concesión que se está constituyendo. Ahora, esta persona tiene un plazo de 4 años para demandar. Si hay una persona que obtuvo una concesión en base a un error o en base a mala fe, claro, podrá explotar sin ningún problema, pero desde que se dicta la sentencia empieza a correr un plazo de 4 años, y ese plazo de 4 años eh, es un plazo que ha sido establecido en beneficio de esta persona que es titular de la concesión original, ¿cierto? Que se está viendo afectada por la nueva concesión. Ahora, si transcurren los 4 años, si transcurren los 4 años y no se interpone la demanda respectiva que busca que se deje sin efecto la nueva concesión, sí o sí, esta nueva concesión que fue eh, otorgada a través de una sentencia emanada de un proceso con información que no fue fidedigna, produce plenos efectos y ya no puede ser revocada o no puede ser dejada sin efecto. Por tanto, ahí hay una cuestión fundamental. Puede que se dé que una persona constituya una concesión con infracción o con error. Incluso se le podría otorgar a través de una sentencia. Pero desde ese momento ya empieza a contabilizarse un plazo de 4 años que existe para ir dejando sin efecto esta concesión. Si tú transcurres o si ese plazo transcurre y no se ha generado la debida objeción, ya esa cuestión pierde sentido y ya nada se puede hacer. Eh, esa cuestión, le insisto, es bien llamativa porque yo no conozco otro proceso judicial donde a pesar de que existe una sentencia y la sentencia adquiere el carácter de firme, esto es, ya sea inamovible, posteriormente igual la ley contemple la posibilidad de que esta cuestión se pueda modificar o pueda ser dejada sin efecto. Es bien excepcional, es bien atípica, ¿cierto? Eh, pero se contempla. Es justamente una opción. Ya, yo voy a llegar hasta acá con el contenido y para que empleemos el tiempo,
yo les voy a habilitar el cuestionario en la plataforma inmediatamente, ¿ya? Para que empiecen a revisar y responder y me consulten. Em, antes de eso, ¿alguna duda, alguna consulta? Profe.